Bien, ¿cómo están? Vamos saludando a los jóvenes, a ver. Queremos agradecer a Gabriel, a Camila, a Yasumi, a Luis, Diana, Gabriela, Natalia, Débora, también la señorita Lisette, gracias. Luigi, Lucy, Andrea, Antoinette, Claudia, Shirley, Jean-Paul, Renata, Génesis, Paul, Ana Lucía, Ramírez. Gracias, muchachos. Saludos a todos. Tengan muy buenos días. Gracias por sus amables saludos. Vamos a empezar entonces la clase. Vamos ubicando todo, por favor, para poder comenzar. Ya, un instante, por favor. Ahí está, ahí lo tenemos. Muy bien, vamos dejando todo listo. Excelente. Hoy día nos toca analizar desde la primera primavera democrática, también el ochenio, la convivencia, la junta militar. Sí, hoy día vamos a ver todo ello. Nos toca analizar estos puntos. No se preocupen que vamos a explicar poco a poco para que ustedes vayan comprendiendo este tema, pero una primera pregunta sería, ¿por qué la denominación primavera democrática? A ver, ¿por qué la denominación primavera democrática? ¿Qué dirían ustedes? Un instante, a ver. Ya quiero ver acá el chat. Vamos a poner el chat. Ya está. Resulta que Perú estaba saliendo del tercer militarismo, ¿lo recuerdas? Perú salía del tercer militarismo. Primero fue Sánchez Cerro, luego Benavides. ¿Te acuerdas? Ya, luego de ello va a haber elecciones. Entonces, en ese sentido, retorna la democracia, porque hubo elecciones. ¿Ya? Producto de estas elecciones, ¿quién llegó al poder? Veamos. Perdón. Un instante, perdón. Perdón. A ver, ¿qué pasó? Algo toqué. Ya, voy a volver a compartir. Ya, seguimos. El primer gobierno de Manuel Prado. Manuel Prado era, pues, obviamente, hijo del famoso Mariano Ignacio Prado. ¿Te recuerdas o no? Mariano Ignacio Prado fue presidente en la Guerra del Pacífico. ¿Te acuerdas? Prado, en la Guerra del Pacífico, viajó a Europa, se supone a comprar armamento, y no regresó durante la guerra. Manuel Prado era hijo de Mariano Ignacio Prado, pero a su vez tuvo hermanos importantes, ¿no? Su hermano Leoncio Prado, que también peleó en la Guerra del Pacífico, eh, su hermano Javier Prado. ¿Tú has escuchado hablar de la avenida Javier Prado? ¿Sí o no? Claro, ahí está. Javier Prado también había sido profesor en San Marcos, de ahí porque es conocido. El primer gobierno de Manuel Prado se va a caracterizar porque, por ejemplo, se le conoce como el gobierno de la buena vecindad. Ahí está Manuel Prado. ¿Sabía que Manuel Prado dio impulso a la actividad industrial en el Perú? Sí. Manuel Prado también estaba interesado en lo que se refiere a todo lo relacionado a las corporaciones de desarrollo.
Ahora comentaré. Cuando Manuel Prado era joven, él estudió tanto en San Marcos como en la UNI. En serio. En San Marcos estudió una carrera de ciencias y en la UNI estudió ingeniería civil. ¿Sabías eso? Por supuesto. De ahí porque se dice que en su gobierno él promovió la industria o la industrialización. Un detalle interesante es que él legalizó la acción sindical. ¿Por qué? Porque había mucha presencia, ya sea de apristas o socialistas, en los sindicatos, ¿no? Había cierta presión. Entonces lo que él quería era, por decirlo así, llevarse bien con los sindicatos para evitar protestas, para evitar que le hagan difícil su gobierno, ¿no? Obviamente, ¿ya? Entonces, él también legalizó la acción sindical. Pero si tú te fijas el año, es el año 39 al 45, precisamente qué pasaba en el mundo. A ver quién me escribe. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Quién me contesta? Claro, Gabriel. Muy bien. Estaba aconteciendo la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, en Perú pasaba una situación también complicada, pues, ¿no? Profe, pero Perú es un país que exporta materias primas, ¿correcto? Está bien. Una pregunta. Como le llamamos primavera democrática, ¿significa que cuando fue elegido Prado hubo sufragio universal? ¿Qué dices tú? ¿Ya había sufragio universal cuando él fue elegido? ¿Qué contestas? No, porque para comenzar solo votaban los alfabetos varones, no votaban las mujeres y tampoco los analfabetos. En otras palabras, solo lo elegían al presidente varones alfabetos. Aún no era universal, ¿te das cuenta, no? Muy importante. Perú va a tener muchas exportaciones o va a tener un boom exportador producto de la guerra. ¿Por qué Perú va a exportar algodón, caucho, cobre? Una de las cosas importantes de Manuel Prado es que él va a crear las corporaciones de desarrollo. Corporaciones de desarrollo. Se dice que Prado buscó un modelo industrial en el que participe el Estado, buscando el apoyo de los capitales de Estados Unidos, ¿no? Prado buscaba eso, buscaba el apoyo de Estados Unidos, pero tratando de implementar un modelo industrial. Por eso él crea corporaciones de desarrollo. Un ejemplo es la creación de Corpac, Corporación de Aviación Comercial. También creó la Corporación del Amazonas, la Corporación del Santa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, muy importante el hecho de que este señor hizo ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver cuando el señor Jorge Basadre tiene una tarea importante. Ya pasamos a otro punto, ya. ¿Tú te acuerdas que la Biblioteca Nacional, después de la Guerra del Pacífico, se vio afectada, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque después de la Guerra del Pacífico, la Biblioteca Nacional tuvo que ser reconstruida por Ricardo Palma, ¿no? Por efectos de la guerra, la Biblioteca Nacional había quedado mal. Pero resulta que habiendo pasado ya buen tiempo, en 1943 hay un incendio en la biblioteca, un incendio. Producto de ese incendio, obviamente la biblioteca quedó muy mal estado. Ahora, ¿quién asumiría la tarea
de reconstruir la Biblioteca Nacional. Ahí lo tienes. Se llama Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre. Este señor tuvo que cumplir esa tarea, ¿no? Otra vez la Biblioteca Nacional había que ser reconstruida. Y Jorge Basadre realizó esta labor de una forma excelente. Por otro lado, quiero que notes algo, campeón. Se hace un censo en 1940, un censo, ¿ya? Con este censo sale como resultado una población de 6.207.967 habitantes. ¿Qué pasaba? La población había crecido, pero también muchas personas empezaban a venir a la costa. Hay muchos factores, ¿no? Normalmente las personas suelen atribuir a que la agricultura no estaba bien y que la gente prefería venir a la costa. Pero había algo que tenía la costa que no tenía en muchos lugares del Perú. Cosa muy sencilla, mejores hospitales, mejor atención médica. Cuando una persona tenía una enfermedad seria, obligaba a la capital. Y cuando estallaban así tipo epidemias, fuertes gripes, ¿no? Otra vez, más en la costa, ¿no? Ah, claro, pero no hay que olvidar que uno de los terremotos más devastadores en el Perú, pues el de 1970, ¿no? Claro, en 1940 hubo un terremoto, es cierto, afectó Lima y la provincia constitucional, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí se habla acerca de más de 1.000 muertos, ¿no? Claro, hubo terremoto, es cierto. Muy bien, gracias, Paul. Volvamos al censo del 40. El censo de 1940 reveló que la población rural, o sea, la población de provincia, campo, empezó a disminuir y empezó a aumentar la población urbana. Pero habría que preguntarse qué empujaba a las personas a mudarse, venir a la costa, no solo de la sierra, no solo de la sierra, también venían de costa norte, costa sur, la selva. Claro, los migrantes no solo eran de la sierra, también había personas que son norteñas o selváticas, ¿no? Pero una de las cosas que hacía que Lima sea atractivo, claro, muchos dirían, ¿no? Mejor trabajo, mejor educación, pero en ese momento lo que Lima estaba ofreciendo era una mejor política sanitaria para erradicar epidemias o combatir enfermedades, ¿no? En provincia había un déficit en ese aspecto. Muchas personas en provincia tenían poco acceso a la salud, ¿no? O a servicios de salud. Un detalle importante va a ser la guerra contra Ecuador en 1941. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Tropas peruanas van a tener que hacer frente a una incursión de tropas ecuatorianas en territorio peruano, ¿no? Se le va a encargar a un señor llamado Eloy Ureta, la dirección o la defensa del Perú.
Eloy Ureta va a enfrentar a las tropas ecuatorianas. Él había formado el llamado Agrupamiento Norte, ¿ya? El Agrupamiento Norte. Pero mira, conciencia de la vida, justo el mundo estaba en Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuando el Perú pelea con Ecuador, paralelamente estaba la Segunda Guerra Mundial. Perú tiene una victoria en la batalla de Sarumía, ¿ya? Batalla de Sarumía, victoria peruana. Aquí se relata el sacrificio del joven José Abelardo Quiñones, ¿no? Se dice que su avión o su nave fue impactada y él pudo haber saltado con paracaídas y salvado su vida, ¿no? Pudo hacerlo, pero él optó por dirigir su avión a una base ecuatoriana y claro, él va a fallecer. Para la Fuerza Aérea del Perú es considerado su máximo héroe, ¿no? José Abelardo Quiñones es recordado como máximo héroe de la Fuerza Aérea del Perú. Las tropas peruanas ingresaron a territorio ecuatoriano, a la zona de Puerto Bolívar, la provincia del Oro. Es ahí cuando Ecuador pide intervención de países, Estados Unidos, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, van a ser países garantes de la firma del llamado Protocolo de Río de Janeiro, ¿ya? Protocolo de Río de Janeiro. Algo muy importante es que Perú y Ecuador van a poner fin a la guerra, pero un hecho que llamó mucho la atención es que Perú, por ejemplo, ya empleó paracaidistas. No era muy común en aquel entonces que los ejércitos usen paracaidistas. Bueno, tal vez las potencias, ¿no? Como estaban en plena guerra mundial, tú veías pues a los ejércitos norteamericanos, ingleses, ¿no? Con paracaidistas. Pero Perú, en la guerra con Ecuador, también utilizó paracaidistas, ¿no? Lo que se dice llamó la atención de las potencias, ¿no? Se comenta, yo no lo puedo asegurar, que hasta Alemania, con Hitler, les llamó la atención, ¿no? Bueno, solo es un comentario, ¿de acuerdo? La guerra la gana Perú. Sí, la guerra la ganó Perú. Sin embargo, cuando se firma el Protocolo de Río de Janeiro, los países garantes, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, pidieron pues que ambos países definan bien sus fronteras y si Perú había ingresado a territorio ecuatoriano tenía que retirarse, obviamente. ¿Ya? ¿Qué te parece? Muy bien, vamos avanzando. Ahora pasamos al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ya? Bustamante y Rivero sabía que para ganar las elecciones necesitaba establecer una alianza o una especie de frente entre muchas agrupaciones. Como tú sabes, el APRA, por la Constitución de Sánchez Cerro el 33, el APRA no podía participar directamente de elecciones. ¿Sí o no? Entonces, Bustamante Rivero, atención, formó la llamado FREDENA, que significa Frente Democrático Nacional, en la que grupos demócratas de diferentes partidos se van a unir.
Como repito, el APRA no podía presentar candidato directamente, así que el APRA también se une al Fredena, ¿ya? Muchos dicen que el Fredena, si bien es cierto tenía grupos democráticos, no se llevaba bien con la oligarquía, con los oligarcas, ¿ya? Cuando Bustamante gana las elecciones, gana, pero seamos sinceros, había un grupo de apristas que ingresó al Congreso, o sea, como congresistas, ¿no? Entonces, claro, ellos entraron como agrupación Fredena, eran Frente Democrático Nacional, pero, por decirlo así, iban a ser aliados con el APRA. Es evidente, ¿no? Que el APRA ha llegado al poder, pero no directamente, profe, porque usted me está diciendo que el APRA se une al Fredena. Entonces, quien ha llegado al poder es el Fredena, con Bustamante y Rivero. Ya veremos lo que pasa, ¿ya? Ah, y una pregunta. ¿Por qué tuvo que formarse el Fredena? Porque después de la guerra, el general que había triunfado dirigiendo el Perú era Eloy Ureta, un militar. Y Eloy Ureta también quería ser candidato. Entonces muchos decían que si ganaba Eloy Ureta, iba a retornar el militarismo. Por eso que las agrupaciones democráticas se juntaron y apoyaron a Bustamante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando Bustamante estuvo en el poder, se crea una empresa importante, la empresa petrolera fiscal. ¿Ya? Petróleo, claro. Se construye la unidad vecinal número 3. ¿Conoces? ¿Tienes una idea de dónde queda? A ver quién sabe. ¿Por dónde queda la unidad vecinal número 3? ¿Quién conoce? Ya. ¿Conocen por dónde está San Marcos? San Marcos, la universidad. Al frente hay unas casitas pequeñas, toditas diseñadas de una forma, obviamente hecho por arquitectos, ¿no? Esa es la unidad vecinal, pues. Claro, claro. ¿Ya? Sin embargo, una ley para su momento muy controversial, la controversial, va a ser la ley Yanaconaje, la ley del Yanaconaje. ¿Te acuerdas que era un Yanacona? ¿Me puedes escribir qué era un Yanacona? A ver, busca, busca. ¿Qué era un Yanacona? ¿Mm? Claro. Podemos decir que todavía había siervos agrícolas, ¿no, Nata? Claro, está bien. Les daba una presente de trabajo, pues, claro, con su familia, ¿no? Pero en el fondo eran siervos agrícolas porque no tenían sueldo, no tenían salario. En todo caso le decían, ¿no? Parte de la cosecha es tuya, ¿no? Pero el gobierno de Bustamante Rivera aprobó lo siguiente: a partir de la fecha tienen que pagar un salario a los trabajadores agrícolas. La ley de anaconaje implicaba pagarle un salario a los trabajadores agrícolas. Pero obviamente esto a quién no le va a gustar nada. Ya, está bien, está bien. ¿A qué grupo pertenecían ellos? ¿Te acuerdas o no?
Claro, la oligarquía agroexportadora, la oligarquía terrateniente, o los gamonales también, ¿no? Claro, en la costa son más oligarquía terrateniente, ¿no? En la costa. Y en la sierra son gamonales, o hacendados, como explicó hace un momento también Paul Díaz, ¿no? Gracias Renata, Fabiola, Ramírez, gracias. La oligarquía, pues. Entonces los oligarcas van a estar muy molestos, se van a sentir amenazados. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a tener en sus haciendas, cientos de trabajadores, a quienes les ofrecían casa, comida, y de esa parcela de tierra que cultivaban, obviamente parte de la cosecha, ¿no? Pero no ganaban un sueldo, güey. No ganaban un salario. ¿Te das cuenta, no? Entonces la ley decía que ahora se les tiene que pagar un salario. Esto no gustó a la oligarquía, que de por sí ya estaba molesta con Bustamante y Rivero. Detalle interesante es que la economía no iba bien. ¿Por qué? Porque cuando acabó la guerra, esas potencias que nos habían comprado, ¿te acuerdas? O sea, Perú, en el gobierno de Prado, creció las exportaciones. Pero cuando acaba la guerra, ya bajó mucho la compra y Perú empezó a sentir la crisis, menos ingresos, pues. Claro, como ya se sentía la crisis, ya se devaluaba la moneda, todo, entonces Bustamante aplica el control de precios, ya aplica una política de control de precios. ¿Por qué una política de control de precios muchas veces es perjudicial? ¿Qué crees tú? A ver, una idea, por favor, escríbeme. ¿Por qué aplicar una política de control de precios muchas veces es perjudicial? ¿Verdad? Ya. Pero mira, Renata, algo más sencillo, mucho más sencillo. Mira, cuando hay control de precios, implica que el Estado manda supervisores a los mercados, a los centros de abasto, para asegurarse que los comerciantes no estén elevando el precio sin justificación alguna. ¿De acuerdo? Claro, entonces los comerciantes esconden los productos, ¿me entiendes? Lo esconden, crean como una falsa escasez y luego los precios suben más. Claro, Renata, surge el mercado negro, bien dicho. Entonces, con el control de precios, que tú quieres de alguna forma tener el control de la economía, muchas veces los precios se elevan más todavía. Porque como les digo, pues surge el mercado negro, ¿no? Es el punto. Y eso de alguna forma afecta la estabilidad del país. Claro, que afecta la estabilidad. Los oligarcas estaban molestos con Bustamante. Claro, bien molestos. ¿Por qué? Uno, por la ley de anaconaje. Y dos, este control de precios desestabilizaba la economía. Y los oligarcas pues querían estabilidad. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos. La famosa ley de las 200 millas. Ahí tienes un mapita. Perú reclamó su derecho soberano a 200 millas marítimas. ¿Esto por qué se dio? Porque en el mundo ya había pues, potencias muy reconocidas, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, los alemanes, los japoneses, los chinos, ¿no? Tenían muchos intereses en el mar peruano. Venían a pescar
Ya tú sabes, pero sus embarcaciones grandes, ¿no? Embarcaciones que pescan y a lo vez lo convierten en conserva. Son, le llaman barcos factoría, ¿no? Tipo fábricas. O sea, pescan y lo que han pescado lo transforman en conserva. Claro, claro. Entonces, lo que va a ocurrir es que el gobierno de Bustamante aprobó una ley, primero, para proteger los recursos naturales o marítimos de Perú. Claro, de la depredación. Es que si no se respeta vedas, hay vedas, ¿no? Si no se respeta, con el tiempo va a escasear los peces. ¿Por qué? Porque no le permiten que crezcan, se desarrollen o se reproduzcan, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, el APRA y Bustamante tienen sus diferencias. El APRA presionaba mucho para tener más participación en el gobierno. Bustamante sabía que el APRA tenía representantes en el Congreso. Pero, profe, ¿no se supone que ellos eran parte del FEDENA? Bueno, para las elecciones, más, para las elecciones. Una vez que ya estaban en el Congreso, el APRA empezó a presionar. El APRA quería tener más participación y Bustamante no quería. Bustamante le dijo, ustedes son, están a cargo del Congreso. El Poder Ejecutivo está a mi cargo, ¿no? Yo soy el presidente con mis ministros. Al último, el APRA y Bustamante se pelean. Claro, se pelean. Cierto día se subleva los marineros del Callao. Ya, hay una sublevación de marineros. Los apristas están, uy, en plena sublevación. Bustamante Rivero se molesta. Él sabe que detrás de esta sublevación estaba el APRA. Cuando capturan a algunas personas de esos marineros y los interrogan, salió a la luz que el APRA había participado. ¿Qué cosa dijo Bustamante? Bustamante declara fuera de ley al APRA, así como le escuchas. El APRA es declarado fuera de ley y se va a producir ahora una sublevación en la zona de Quipeña. ¿Ya? La primavera democrática llega a su fin con el inicio del llamado ochenio, porque lo que va a comenzar es el ochenio de Odría, ¿ya? Pero ¿cómo llega al poder? Ahí tú ves la foto. ¿Ve? El que está al centro es Manuel Odría, ¿ya? En esa foto, el militar que está en la parte central, él es Manuel Odría. Pero un detalle, cuando Manuel Odría da su golpe de Estado, ¿qué grupo lo apoyó? ¿Qué grupo? La oligarquía agroexportadora. Por lo tanto, ¿sabes cómo se llamó también a esto? La revolución restauradora. La revolución restauradora. La oligarquía agroexportadora ha recuperado el poder. Pero, profe, espérese un momento. Es un golpe de Estado militar. No, pero lo que tiene que darte cuenta es que los militares están aliados a los oligarcas. Estoy hablando de este contexto, ¿ya? En este contexto político, los oligarcas han logrado su objetivo. Ya lo sacaron del poder a Bustamante y sobre todo han contrarrestado la influencia del APRA, ¿sí o no? Porque quien va a estar en el poder es un militar. Muy bien, podemos pasar a la siguiente imagen. Ochenio. Se llama Ochenio porque Odría va a estar en el poder del 48 al 56. Pero el Ochenio de Manuel Odría tiene dos fases. La primera fase es junta militar. Claro, porque es un golpe de Estado. ¿Ya?
Vuelvo a repetir, la primera fase es una junta militar. Un detalle bien interesante es que cuando Odría toma el poder, Odría decreta el estado de emergencia. Su objetivo era claro, contrarrestar la influencia del APRA, de los socialistas, los comunistas, de que como es un golpe de Estado, los grupos políticos van a salir a las calles a protestar. El APRA en primer lugar, los comunistas, los socialistas y otros grupos salieron a las calles. Entonces, ¿qué cosa va a hacer Manuel Odría? Va a aprobar la Ley de Seguridad Interior. Esto se parece mucho a la ley de emergencia de Sánchez Cerro. ¿Te acuerdas? Sánchez Cerro había aprobado una ley de emergencia. En realidad es prácticamente lo mismo, ¿no? Claro que Odría le puso otro nombre. Odría le llamó Ley de Seguridad Interior. Entonces, empezó una persecución a los partidos políticos opositores, no solo el APRA, también socialistas y comunistas. Pero si tenemos que ser honestos, en especial el APRA, ¿no? En especial el APRA, definitivamente. Como Víctor Raúl estaba persiguiendo a los apristas, encerraba apristas, ¿sí? Bueno, se comenta, ¿no? Que en la cárcel a los apristas los interrogaban y la pregunta era la misma. ¿Dónde se esconde Víctor Raúl Ayala Torre? ¿Dónde está? Todos los apristas en prisión tenían claro algo. Su objetivo de día era atrapar a Víctor Raúl Ayala Torre. Ya está. Muchos decían, ¿será que quiere matarlo? ¿Será que quiere eliminar a Víctor Raúl? No solo atraparlo, encerrarlo. Tal vez su objetivo es eliminarlo. Así que muchos apristas eran interrogados en la cárcel. Según comentan los investigadores de la época, ya, según comentan, Víctor Raúl de la Torre tenía que cambiar de dirección o de domicilio casi todos los días. En serio, complicado, ¿no? Como lo estaban buscando, prácticamente Víctor Raúl debía cambiar de domicilio casi diario. Así que ya el APRA buscó hablar con Odría. Dirigentes apristas le piden a Odría una audiencia, ¿ya? Y en esa audiencia le dicen lo siguiente: señor Odría, queremos pedirle por favor un permiso especial para que Víctor Raúl abandone el país. Y el APRA se compromete a ya no protestar más. O sea, el APRA propone una tregua, pero la condición es que usted permita que Víctor Raúl se vaya del país. En esa época se otorgaba un permiso llamado salvoconducto, ¿ya? El permiso se llamaba salvoconducto. ¿Cuál fue la respuesta de Odría? El APRA le estaba proponiendo una tregua. El APRA se comprometía a no protestar más. Pero claro, la idea era que Víctor Raúl salga del país. La respuesta de Odría fue no.
un categórico no. Así que a Víctor Raúl no le quedó más remedio que pedir asilo político en la Embajada de Colombia. Ahí está la foto, ¿ve? ¿Puedes ver la foto? A ver, coméntame. ¿Ves la foto o no? Claro. Ahí está Víctor Raúl en una ventana mirando, ¿no? Pues no puede salir de ahí, ¿ah? La Embajada de Colombia lo recibió. Acá en Lima lo recibió. Ah, pero te cuento. Cuando Víctor Raúl se va a la Embajada de Colombia, Manuel Rodríguez le dice a la Embajada de Colombia que tiene que entregarlo a Víctor Raúl. ¿Qué cosa? Y claro, Rodríguez empezó a decir que Víctor Raúl no debía tener el derecho a asilo político porque sus delitos son delitos comunes. O sea, lo que Odría quiso dar a entender es que Víctor Raúl era un delincuente común. Y la Embajada de Colombia le dijo, no, él es un perseguido político. Él es perseguido por sus ideas políticas. ¿Sabías que Odría y la Embajada de Colombia tuvieron fuertes discusiones? Odría protestó ante el gobierno colombiano y le dijo que tenía que entregarlo a Víctor Raúl. Y la Embajada de Colombia defendió su derecho a poder tener refugiados políticos. ¿Sabías que esto fue hasta el Tribunal Internacional de la Haya? No es broma. Se fue al Tribunal de la Haya. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Cuál fue el veredicto? La Haya le da la razón a la Embajada de Colombia. Víctor Raúl es un asilado o perseguido político. Y por lo tanto la Embajada de Colombia sí lo puede proteger. Aunque Podría quedó descontento, muy descontento, bueno, no le quedó más remedio que aceptarlo, pero descontento quedó, protestó, ¿ah? Sí, protestó, dijo no, pero bueno, al menos un tiempo Víctor Raúl estuvo seguro en la Embajada de Colombia. Efectivamente, la Corte decía que no, que Odría debía permitir que Víctor Raúl transite libremente, pero no te olvides que era un gobierno militar. Entonces, al ser un gobierno militar o dictadura, no va a permitir, digamos que va a acatar, pero a regañadientes, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí te el detalle, Ramírez. Gracias. ¿Sabías que el año 50 se produce lo que se llama la bajada al llano? La bajada al llano. Algo muy peculiar que te voy a comentar. ¿Sabías que el año 50 podría le da el poder a un señor llamado Zenón Noriega? Zenón Noriega, para que convoque elecciones. Podría quería ser elegido, así que hubo elecciones. Pero hubo un caso bien curioso. El candidato rival, que era un tal Ernesto Montagne, fue acusado de haber participado en una revuelta y al final anularon su candidatura. Y tal vez tú no me creas, hubo una elección con candidato único. En serio. ¿No ves que los otros partidos como el APRA, comunistas, no podían presentar candidatos? Claro, el APRA no puede presentar candidato. Y en la Constitución del año 33 prohibía a los partidos de organización internacional. Entonces, había surgido un candidato llamado Ernesto Montagne, pero lo acusaron de haber participado en una revuelta, anularon su candidatura y Odría es elegido siendo candidato único. Increíble, pero cierto.
Y de repente, ahora ya estamos en el gobierno de Manuel Odría. Tú dirás, profesor, usted ha dicho Chenio, pero claro, pues, del 48 al 50 fue junta militar y del 50 al 56 ya era sus 6 años más, ¿no? Entonces, en total 8, pues. En total 8. ¿Sí o no? Con Odría se van a hacer viviendas, hospitales, estadios, ¿sí o no? Odría empezó a decir que él era un hombre de hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Odría empezó a decir que su gobierno no se iba a caracterizar solo por palabrerías, que él era un hombre de acción. Y empezó a decir que tres cosas serían el centro de su gobierno: salud, educación y trabajo. Pero seamos honestos, un gobierno autoritario estuvo a favor de la oligarquía agroexportadora. Claro, ya estamos en la segunda etapa. Claro, claro. Cuando Odría llegó al poder, cuando lo sacaron a Bustamante, Odría tenía respaldo de los oligarcas. Cuidado que la oligarquía recuperó el poder con Odría, ¿ya? Ellos eran los que lo respaldaban, su apoyo. Algunos han definido el gobierno de Odría como un gobierno paternalista y represivo. ¿Por qué paternalista? Porque se preocupó bastante por hacer viviendas, hospitales, estadios, buscó acercarse a la clase trabajadora. ¿Ve? Ahí está el detalle. Una de las cosas que va a hacer que Odría pase a la historia es que se va a aprobar el voto femenino para elecciones presidenciales, ¿ya? El voto femenino para elecciones presidenciales. ¿Por qué es tan notable esto? Porque hasta donde usted recuerda, recién quien había aprobado el voto femenino para elecciones municipales era Sánchez Cerro, ¿sí o no? Entonces Sánchez Cerro había aprobado el voto femenino para elecciones municipales. Eso brilla quien establece por primera vez, ya para la historia, el voto femenino para elecciones presidenciales o generales, ¿no? ¿De acuerdo? Te estoy diciendo, bueno, que él era paternalista. Vamos a ver las obras que hace, ¿ya? Vamos avanzando. En primer lugar, en el aspecto económico, Perú empezó a vender más porque justo se había producido la guerra de Corea. No, claro, es bueno aclarar, aún no votaban los analfabetos, Ramírez. Recién en el año 79 se aprueba el voto analfabetos, ya sea hombre o mujer, ¿ya? Claro, está bien la precisión, Ramírez, porque claro, los analfabetos no votaban. Tienes toda la razón. Recién en 1979 ya se aprueba analfabetos, tanto varones como mujeres. ¿Ya? Está bien. Gracias, Ramírez. Decía entonces que en el aspecto económico,
las exportaciones van a crecer. La guerra de Corea, ¿no? Las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Sur, con el apoyo del capitalismo de Estados Unidos, y Corea del Norte con el bloque socialista, la Unión Soviética, ¿no? China, lo van a apoyar. Pero producto de esa guerra, que es parte de la Guerra Fría, Perú va a vender más. Entonces va a haber cierta bonanza económica. ¿Por qué? Porque Perú empezó a vender más exportaciones, ¿ya? Ahora, al Perú llegó la llamada Mission Klein. Mission Klein, el economista Julius Klein, llegó con el objetivo de sugerirle a Perú que tenga una economía liberal y ortodoxa, una economía que promueva las inversiones extranjeras, ¿no? Empresas privadas. Es una economía liberal, ¿no? Una economía liberal promueve la inversión extranjera, el capital privado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Más o menos, ¿no? Mira, ya en la década del 40, ya comprado Prado o Bustamante, ya había empezado a venir mucha gente a Lima. Como te dije, pues, ¿no? Las mejores condiciones sanitarias habían hecho esto, ¿no? Sí o no, la política sanitaria. Pero ya en la década del 50, ya 10 años después, más todavía empiezan a venir a Lima. Es que Lima ahora va a tener más hospitales también, pues. Claro, van a aparecer los asentamientos humanos, aunque en aquel entonces le llamaban pueblos jóvenes, ¿ya? Lo que hoy decimos asentamiento humano, en aquel entonces se ha llamado pueblo joven. Claro, por ejemplo, eh, mucha gente que venía a Lima, por favor lo digo con el mayor respeto, venía procedente de la sierra, de la selva, costa norte, costa sur. Su ilusión era un mejor trabajo, una mejor vivienda, salud, por supuesto, salud. No tiene nada de malo. Mucha gente llegó a Lima con esos sueños, esperanzas, por ahí un mejor trabajito, sino que para los pioneros fue complicado. ¿Por qué? Entonces imagina que tú eras el hijo mayor, ¿ya? El hijo mayor le decía a tu padre, me voy a Lima a trabajar, mamá, prometo buscar un mejor trabajo, además en Lima voy a tratar de estudiar, ¿no? Algo así. O el esposo. A veces el esposo le decía a su esposa, a sus hijitos, voy a Lima, voy a buscar un trabajo, por ahí una mejor casita, y lo llevo, luego ya los llevo a todos, decía, ¿no? No, pero en serio, pues, en serio. Mucha gente llegó acá a Lima solteros, ¿no? Otros llegaron ya casados, pero sin su familia, porque lo que primero querían hacer era buscar un trabajo, establecerse, pero ¿dónde podían pagarse una vivienda? Complicado, ni para el alquiler, ¿no ve que ganaban poquito? Entonces ahí es cuando aparecen las primeras poblaciones en los cerritos, en los cerros. San Cristóbal, San Cosme, El Pino, ¿no? El Cerro San Cosme, Cerro El Pino, San Cristóbal y otros cerros. ¿Por qué se iban a los cerros a vivir? Porque obviamente el Estado no los iba a desalojar de ahí, pero ya con el tiempo empezaron a aparecer otros asentamientos. Sí, amigo Paul, los sociólogos le llaman cholificación. Sino que a veces el término no sonó muy bien, amigo Paul. O sea, algunos sociólogos
y han llamado a este proceso cholificación. Sino que a veces algunos lo malinterpretan, ¿no? Porque dicen así, ¿no? Pero bueno, quiero aclarar que lo dicen los sociólogos. Lo que tú estás citando, Paul, es una expresión que usan los sociólogos para referirse a que a Lima llegaron muchos migrantes, ¿no? Eh, Mira, yo te voy a contar, claro, es correcto, el término es cholificación usado por los sociólogos. No, es buena la aclaración, ¿no? Porque a veces he escuchado que algunos dicen, profe, pero esa es una expresión un poquito despectiva, ¿no? No hay un problema, no hay un problema. Eh, yo les comento que en la década del 70, bueno, yo era niño. Ya, por favor, un poco complicado hablar de edades, pero yo me acuerdo que allá por la avenida Bancay van a surgir bastante ambulantes, pues, bastante ambulantes, y por la avenida Bancay, Mercado Central, esa zona. Entonces, como eran personas migrantes, ahí está su música. Claro. Entonces, ya en Lima tú empezabas a escuchar música de otros lugares. ¿Por qué? Porque los migrantes escuchaban su música, ya sea su guainito, su música de la selva, su cumbia, los norteños. Pero en serio. Entonces, aquí en Lima ya se empezaba a escuchar música de diferentes lugares. Y con el tiempo, parte del mestizaje cultural, ¿no? Como parte del mestizaje cultural, a muchos de nosotros, me incluyo yo, nos gusta esa variedad de música. Nos gusta. Porque yo te repito, yo escuchaba por la avenida Bancay música de todo tipo. No ves que eran ambulantes, eran comerciantes. Por lo que se llama el comercio informal, ¿no? El comercio informal. Bueno. Otro punto. El Estadio Nacional. Mira, ahí está, ve. El Coloso José Díaz empezó a construirse. Pero también el Estadio de San Marcos. También el Estadio de San Marcos, imagínate. Ah, ya lo vamos a comentar. No se preocupe, Fiorella. El CAEN es Centro de Altos Estudios Militares. También es una obra de Podría. Tiene razón. Gracias, Fiorella. CAEN es Centro de Altos Estudios Militares. Lo crea Podría. Pero una de las obras más importantes es la construcción del Hospital del Empleado. A ver, ¿cuál es su nombre de este hospital? Claro, actualmente dice salud, ¿no? Dice salud, pero ¿cuál es su nombre del hospital? A ver, ¿quién sabe? El nombre del hospital del empleado. ¿Quién sabe? Excelente, Paul. Muy bien, Paul. El Edgardo Rebagliati. ¿Ah? El Edgardo Rebagliati. Queda por la avenida Salaberry, ¿no? Claro, claro. Pero tengo una pregunta para ustedes. A ver, piensen, ¿ah? ¿Por qué se tuvo que hacer un hospital de empleado si ya existía un hospital en obrero? El Guillermo Almenara. ¿Ya había ya? Existía el hospital del obrero. Guillermo Almenara, por la avenida Grau. Mi pregunta es, ¿por qué se tuvo que hacer un hospital de empleado? ¿Y por qué el nombre, no? Sí, en todo caso, Hospital Obrero 2, bueno, Obrero 2, Obrero 3, no sé. Pero no, le pusieron empleado. Póngase a pensar. A ver, ¿quién me da una respuesta? Ya, es un buen punto, Fabiola, es un buen punto. También Ramírez, claro. Sino que yo les hago un comentario, ¿no? En aquel entonces había la imagen de que obrero era el hombre, pues, que, o la persona que tal vez no había tenido estudios, ¿no? No obrero, bueno.
Como empleado decían, no, empleado es un profesional, un administrativo. Dijeron, además el hospital del obrero ya está lleno, ya está repleto ese hospital, ¿no? Entonces dijeron, pues mejor hagamos un hospital para los empleados. Muchos empezaron a relacionar y había una diferencia que no debería haber, porque ambos son trabajadores. Cada quien en su función merece el debido respeto. ¿Ya? Ahí está el detalle. No, pero sí, cuando lo creen, empezaron a hacer la diferencia, pero no, una cosa es hospital empleado, otra cosa es obrero. Pero en el fondo, ambos son trabajadores, y ambos merecen respetos y derechos. Claro que sí. Ahora sí, una de las grandes obras, seamos honestos, del gobierno Odría son las grandes unidades escolares. Las grandes unidades escolares. El Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, el Ricardo Ventín, ah, Bartolomé Herrera, Mariano Melgar, no solo en Lima, también en provincias. Se van a crear las grandes unidades escolares. Mira, en esa época no había como ahora, ¿no? Ahora tú ves escuelas nacionales muy cercanas. Ahora hay más escuelas, ¿no? Hay personas que tienen una escuela, estamos hablando de Lima. A veces algunos tienen la fortuna de vivir al lado de un colegio, cerca al colegio, ¿no? Una cuadra ya está el colegio. Algunos viven un poquito distanciados, ¿no? Pero ni tanto, ¿ah? A 3, 4 cuadras, 5 cuadras, está un colegio. Pero antes no era así, pues. Antes había más o menos un colegio por distrito. Pero en serio, pues. El Alfonso Ugarte, la gente de San Isidro, Melitón Carvajal, la gente del Lince, para el RIMAC, el Ricardo Ventín, para Breña, Mariano Melgar, para la gente de San Miguel, la Marina, Bartolomé Herrera. Ah, incluso el colegio 2 de Mayo del Callao, ¿no? Para la gente del Callao, pues, ¿no? 2 de Mayo. Pero eran colegios grandes. De repente aquí estudió tu abuelo o tu padre, ¿no? Con todo respeto. Pregúntales, pues, pregúntales a tu abuelo, a tu padre, ¿no? De repente tu abuelito estudió en una gran unidad escolar. Pues tiene que preguntar, ¿ah? Y pregúntale, ¿no? Esas épocas los colegios realmente tenían pabellones. Había de primero A hasta primero Z. Pero en serio. No, las medidas asistencialistas significa que hace obras para ayudar a los sectores populares. ¿Ya? Creo que me escribió, a ver, Fiorella. Sí, Fiorella. Cuando tú escuchas medidas asistencialistas, se refiere que hacen medidas para ayudar a sectores populares. ¿Me entiendes? Y así te ganas a la población, pues. Te ganas a la población. Te ganas su respaldo, ¿no? El aplauso. ¿Ya? Más o menos. Gracias. Entonces, les estaba comentando acerca de las grandes unidades escolares. Muchos jóvenes, de repente sus padres estudiaron en una gran unidad escolar. En la actualidad estos colegios son conocidos como colegios emblemáticos, porque vale la aclaración. Cuando entró Alan García ordenó su remodelación. Claro, actualmente tienen el nombre de colegios emblemáticos. ¿Pero por qué? Porque estos colegios de Odría fueron remodelados en el segundo gobierno de Alan García. ¿Ya? Claro. Hay quienes por su zona, su colegio ha sido totalmente remodelado, ¿sí o no? Claro, pues. Ahora mira, volviendo al punto.
¿Por qué había un colegio más o menos por distrito? ¿Por qué? Por el hecho de que la población de Lima estaba en crecimiento. ¿No ve que llegaban migrantes? La población estaba creciendo. Por eso que estos colegios eran grandes, pe. No es como ahora, ¿no? Ahora hay colegios que tienen secundaria, primero A, B, C, ¿no? O D ya, por ahí ya. Pero antes no, ¿ah? Pregúntale a tu abuelito, a tu papá, papá, ¿a qué salón fuiste tú? Yo fui primero P, o yo fui primero R. No es broma, pregúntale, fue, a ver qué te dicen. Pero en serio, ¿ya? Ahora, estos colegios eran colegios más prácticos que teóricos. Se buscaba que el alumno salga con una especie de oficio técnico. Claro. Entonces, como eran más prácticos que teóricos, la idea era que tú acabes la secundaria y ya salgas con un oficio, mecánico, electricista, carpintero, cosa que con secundaria ya tú podías trabajar. ¿Te das cuenta, no? Como estos colegios eran más prácticos que teóricos, eh, cuando a veces tú le preguntas a tu abuelito o a tu papá, papá, ayúdame con esta tarea, a veces tu papá te dice, hijo, a mí no me enseñaron esas cosas, en mi época no enseñaban eso, te dice, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta que tu abuelito o tu papá es muy hábil reparando cosas? Cuando algo se malogra, el abuelito arregla todo, ¿sí o no? Uy, el abuelito dice, ya yo lo arreglo. Se pone a arreglar, ya sea la cafetería, la electricidad, ¿sí o no? Ah, claro, no, es que depende de la edad, pe, ¿no? Yo estoy hablando de personas de década del 50, 60, 70, ¿no? Claro, por eso digo tu abuelito, ve. Claro, claro. Quienes tienen padres jóvenes, no, pero no alcanzó esta educación, pe. Si tu papá es joven, de repente no estoy en un colegio de este tipo, ¿no? Depende, pe, depende. Ya ve, acá me cuenta alguien, dice, profe, mi abuelito desarma radio y ya se hizo un parlante. Te cuento, Norca, sí, Norca es, ¿no? Sí, Norca Grisel. Mi abuelito hacía lo mismo. Y como yo aprendí a verle que él siempre paraba con su radio, a mí me gustan mucho las radios, pero las radios chiquitas, esa que tú puedes abrirlo, repararlo. Aunque yo sé que ustedes son más digitales, ¿no? Claro, claro. En mi época, en mi colegio enseñaban electrónica. Claro, nosotros reparábamos teles y radios. De verdad. Pero todavía quedan radios antiguas, ¿no? Muy bien, muy bien. Ha sido bonito recordar, como dicen para algunos, los años maravillosos. Muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Me escuchan? ¿No me están escuchando? A ver, a ver, a ver. Ah, ya, correcto. Pasamos ahora al CAEN. CAEN, Centro Alto de Estudios Militares. ¿Objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Capacitar a los oficiales. Muchos oficiales ya habían ido a Escuela Militar de Chorrillos, ¿sí o no? Pero ahora se crea el CAEN para darles capacitación, incluso en asuntos de realidad nacional, geopolítica. Y pasamos a otro punto, ya fue que nos gane la hora, la convivencia. Mira, Manuel Prado otra vez en el poder. Manuel Prado, en un primer momento, tenía el apoyo del APRA. Lo que pasa es que Prado, para ganar las elecciones, lo busca a Víctor Raúl y le promete libertad no solo para él, sino para el APRA.
y le promete también permitirles que tengan más participación política. Pero claro, Prado quería ganar las elecciones, ¿de acuerdo? Cuando Prado gobernó, se inicia el boom pesquero y se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos crea la Alianza para el Progreso con John F. Kennedy. Claro, pero justo en el mundo, Revolución Cubana. Representando el Perú, Raúl Porras Barrenechea asistió a la reunión. En esta reunión, promovida por Estados Unidos, una reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos, en San José de Costa Rica, se estaba proponiendo sacarlo a Cuba de la OEA, sancionarlo a Cuba económicamente, porque Cuba, por abrazar el socialismo, tenía apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Y Estados Unidos quería que los países americanos sigan siendo capitalistas, ¿no? Por eso Estados Unidos crea la Alianza para el Progreso, para apoyar a los países americanos y así evitar que se vuelvan socialistas. En esta reunión, Raúl Porras toma la palabra y anuncia que el Perú vota en contra de sancionar a Cuba. Aunque tú no lo creas, Raúl Porras expresó, así Allison se comenta que Porras eh, empezó a decirle cosas a los norteamericanos, ¿no? Lo que tú comentas es algo que se suele contar, ¿no? Claro, claro. ¿Quién te dijo que eras dueño del mundo? Interesante. Gracias, Allison, por tu aporte. Efectivamente, Raúl Porras le dice a los norteamericanos que Perú vota en contra de sancionar a Cuba por una cuestión de principios. Por otro lado, vamos avanzando, por favor, va a haber elecciones el año 62, ¿ya? Víctor Raúl Aye de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría eran los tres candidatos que tenían mayor posibilidad de ganar, ¿ya? Mira, Víctor Raúl candidato, pero un momentito, profesor. Se olvida usted, no es que había sido un pacto, pues, la convivencia, pero olvidaba algo importante. Para este momento, Manuel Prado lo había invitado a su gobierno a un tal Pedro Beltrán, y con eso Prado se acercó a la oligarquía otra vez y al liberalismo. Bueno, como Prado estaba en el poder, Prado dio a entender de que pues, una cuestión democrática, ¿no? Pero mira, curiosamente, en lo político, el APRA era su respaldo, pues. Pero ahora, en pleno gobierno, dentro de un rato vamos a hacer una pregunta con una caricatura, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta con una caricatura. Prado prácticamente le pide al representante de los oligarcas de corte liberal, Pedro Beltrán, que lo apoye en su gobierno, lo nombra su ministro, ¿ya? Las elecciones del 62, una elección muy polémica. ¿Por qué? Porque Víctor Raúl de la Torre, Belaúnde y Odría participan y según el resultado, Víctor Raúl quedó primero, pero no obtuvo el tercio mínimo de votos. En aquel entonces no se esperaba que el candidato saque 50%, ni tampoco había segunda vuelta. Por lo tanto, el Congreso tenía que tomar su decisión. La pregunta es, ¿proclamarían a Víctor Raúl? ¿Proclamarían a Belaúnde o a Odría?
En este momento, la preocupación era si se mantenían en el poder los oligarcas o si el APRA llegaba al poder. Los militares interrumpen el gobierno de Prado, lo interrumpen. Y de alguna forma, de esta forma, digamos, evitan que los partidos ligados a la oligarquía continúen gobernando. Claro, porque interrumpen el gobierno de Prado, pues. Interrumpen el gobierno de Prado. Muy bien. O sea, el Congreso no se pronunció porque hubo golpe de Estado. ¿Ya? Junta Militar, año 62. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Linley. Se crea el Instituto de Planificación, se crea la Casa de la Cultura y el más grande aporte, podemos decir, ellos van a llevar a cabo la primera reforma agraria, pero solo en un sector pequeño. Era algo así como un plan piloto. Como dice el periódico, empiezan en el Cusco, en un lugar llamado La Convención, ¿ya? Efectivamente, la primera reforma agraria se va a hacer en el Cusco, en la Convención. ¿Pero qué dijo este gobierno? Que ellos solamente estaban haciendo esto de manera, pues, como una muestra, que el siguiente gobernante debía hacerlo a nivel general. Se esperaba entonces que el siguiente presidente lo generalice, la reforma agraria, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente punto ya. Allá, comenta la cifra repartidora. Es tomando en cuenta la cantidad de electores por población. Bueno, lo que pasa es que Belaúnde solo dio una ley, pero en la práctica no se cumplió. Quien sí lo realizó efectivamente fue Velasco. ¿Y Andrea? Lo de Belaúnde fue más que todo ley. ¿Sí? Vamos. Claro, ya estamos en el gobierno de Belaúnde. ¿Sabías que Belaúnde, el año 63, derrotó a Víctor Raúl Odría? Lo derrotó, claro. Cuando Belaúnde entró al poder, se construye la carretera marginal de la selva. En lo que había sido la caja de depósitos y consignaciones lo convierte en Banco de la Nación. Ya, no, lo que pasa, por favor, es que lo que hizo, para que no haya confusiones, regreso un rato, ¿ya? Es Ley de Base de Reforma Agraria, así se llama, lo que aplican los militares. Ley de Bases de Reforma Agraria. Y aclaramos, solo fue a nivel de Convención Cusco, nada más. Es verdad que luego Belaúnde aprueba una ley de reforma agraria, pero vuelvo a repetir, solo fue ley, en la práctica no se cumplió. Quien aplicó la reforma agraria de forma efectiva y general fue Velasco, pero eso lo veremos en otra clase. ¿Ya? ¿Está bien? Belaúnde Terry gobierna los 100 días. ¿Por qué 100 días? Porque él prometió. ¿No ve que él era arquitecto? Él era profe en la uni. Belaúnde debía estudiar en Austin, Texas, y enseñaba en la uni. Belaúnde dijo, si votan por mí, en los primeros 100 días voy a hacer obras. Así dijo. Primeros 100 días van a ver mis obras. Y prometió llamar a los estudiantes de ingeniería de la uni. Así dijo. Yo voy a llamar a los estudiantes de ingeniería de la uni para que hagan obras. En serio. Su primera gran obra es la carretera marginal de la selva. Sin embargo, Belaúnde va a tener que hacer frente a una coalición, APRA 1,
el APRA se une a la Unión Nacional Obrerista. Ahí está la foto, si alguien lo duda. Mira, esa foto, ¿qué cosa revela? Si bien es cierto, alguna vez Odría lo persiguió a Víctor Raúl. Claro, lo persiguió, ¿sí o no? Ha pasado el tiempo y ahora, por decirlo así, han hecho las paces y son aliados. Mira, ahí está la foto. Pero son aliados para oponerse a Belaúnde. Por eso se llama la coalición APRA-U. ¿Ya? A eso, ¿sabe cómo se llamó? La superconvivencia. En el año 65 van a surgir guerrillas, sobre todo en Madre de Dios. Personajes como Luis de la Puente Uceda, Héctor Béjar, incluso el poeta Javier Herau, ¿no? Eran guerrillas influenciadas por la Revolución cubana, ¿no? En la época de Fidel Castro, Che Guevara, en la época de Fidel Castro, Che Guevara, de alguna forma había cierta influencia en la Revolución cubana, ¿ya? Se crea el Banco de la Nación, ahí está, el Banco de la Nación. Sin embargo, el momento cumbre es cuando se firma un documento histórico, el Acta de Tarara, por la IPC, Estados Unidos. Cuando se firma el documento, el Perú recupera el control de la red Pariñas, en Piura, y la IPC tendría la refinería. Pero de repente hay una denuncia. La página 11 de este documento desaparece. Denuncia. La página 11 del Acta de Talara ha desaparecido. Claro que en su momento Belaúnde dijo que no era verdad, que es un pretexto, de donde han sacado, de la oposición. Belaúnde empezó a decir que esto era un pretexto de la oposición, de verdad. Pero, ¿en qué terminó? En golpe de Estado. ¿Qué decía esa página? Como quisiéramos saber, no apareció. Pero se presume, ya vuelvo a repetir, se presume que hablaba de precios y que al parecer favorecía mucho a la empresa IPC, que es International Petroleum Company, ¿no? Al parecer le favorecía mucho. Pero vuelvo a repetir, como la página desapareció, a eso se llama el escándalo de la página 11. Como resultado, un golpe de Estado. ¿Quién lleva por el golpe de Estado? Juan Velasco. ¿Ya? ¿Está bien? Y la otra semana ya estaremos hablando de Velasco, ¿no? ¿Qué le parece? Ahora, un detalle. Por ahí alguien me comentó, ¿no? Sí, es verdad que Belaúnde aprobó una ley de reforma agraria, pero que no se pudo cumplir de todo por oposición, pues. Es que si se hacía la reforma agraria como se esperaba, iban a chocar con las oligarcas, con los grandes agroexportadores, con, con los grandes gamonales. Entonces, en el gobierno de Belaúnde hubo cierta oposición, ciertas trabas para que se pueda realizar. ¿Sí o no? Muy bien. Hasta ahí nomás en la parte teórica, porque ahora hay que entrar en la parte práctica de la clase, ¿ya? ¿Está bien? Ahí te dejo de compartir acá. Claro, ¿verdad, Andrea? Correcto. Vamos a buscar las preguntas, ¿ya? Espera un ratito. Ahí está. Bien. La primera pregunta. Ahí está. Vamos, muchachos, su respuesta. Manden al chat su respuesta, por favor.
A ver, veamos qué mandaste. A ver, veo ahí. Antes la pregunta de, creo que me había escrito Andrea, ¿no? Mira, Andrea, lo que pasa es que me la hunde quiso hacer una reforma más sobre tierras heráceas o baldías, es decir, tierras abandonadas, sin afectar a los grandes oligarcas. Entonces muchos consideran que eso, pues, ¿qué reforma podía hacer, no? ¿Te das cuenta? Y más que había oposición, es que la oligarquía tenía mucho poder, difícil hacer una reforma. Por eso que ya lo de Velasco fue, pues, un gobierno militar, es distinto, ¿no? Claro, lo van a boicotear. Ya, a ver, a la pregunta uno. Mm, la primera falsa, ¿sí o no? La segunda, sí, verdadero. Tercera, no, para nada. Dice nacionalización, nada que ver. Sí, la cuatro verdadera. La B, ¿sí o no? La B de bueno. Ya está, ya. Uy, uy. Dos, dos. El primer gobierno de Manuel Prado fue afectado por la Segunda Guerra Mundial. Este evento generó directamente un nuevo modelo industrial con participación del Estado. Ahí está. Aliado al capitalismo norteamericano. Para concretar el proyecto, el gobierno impulsó muy bien, sí, la creación de corporaciones de desarrollo. Perfecto, la B de bueno. La B de bueno. Excelente, ¿ah? A ver, sigamos. Tres. Ya, muy bien, muy bien. Sigan mandando, por favor. Estamos acá esperando que todos puedan leer y resolver, ¿ah? Todos a leer la pregunta y a resolver, por favor. La idea es que lean la pregunta. Gracias a los que ya enviaron su respuesta. En la década del 40, la población peruana experimentó un crecimiento significativo que conllevó a la primera gran migración a las ciudades costeñas, una década después. Esta transformación demográfica del país se debió a factores como: uno, política sanitaria estatal, verdadero. Dos, no, consolidación es una palabra que, como quisiéramos, ¿no? No, 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 no. Tres, crisis laboral comunal. Podría ser un factor, pero no solo vinieron de la sierra, vinieron de la selva, vinieron de la costa norte, costa sur. No, sí, lo que pasa es que una simple gripe, una simple gripe puede afectar a una población.
¿Y dónde mejor había esta situación? Claro, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Desaparecer la enfermedad no se puede, hasta ahora tenemos la gripe, ¿no? Pero la idea es que había una política sanitaria, ¿ya? Esa es la idea. Y universalización de la educación, no, pues como quisiéramos, ¿no? Que en todo lado haya, eh, que en todo lado haya escuelas, ¿no? Hay lugares que tienen solamente colegio primaria. Hay pueblitos que solo tienen primaria en la que estudian mezclados, ¿ah? No es que hay un salón para primeros, no, no. En un salón ese están de primero a quinto, o primero a cuarto, es en serio, ¿ya? Entonces, la respuesta es la D, solo tres, solo uno, ¿no? La D, solo uno. Cuatro, a ver, cuatro. Lea, por favor, lea, lea, lea. ¿Hay algún cambio, Fabiola? No sé. La A es 1 y 2, lo que yo proyecto ahí. La B 3 y 4, la C 2 y 4 y la D 1 y 3. Oh, ya, 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 ya. En todo caso, bueno, yo estoy trabajando con esto, pero ya cuando diga la clave, ya ustedes la que les corresponde lo marcan, ¿no? ¿Ya? Pero no es por que ustedes vayan viendo sus respuestas. Ya, 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 ya. No, no sabía eso. Claro, Fabiola. A ver, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, nota, esta palabrita es importante, la oligarquía en el Congreso, nota, se convirtió en una fuerte oposición, e incluso los normales. La política del Ejecutivo colisionó con intereses oligárquicos. En ese sentido, de medidas fueron consideradas por la élite peruana una seria amenaza para su estatus social y político y el modelo oligárquico. ¿Ya? Bueno, tomando en cuenta, como dice la jovencita, lo que yo estoy proyectando, la primera ley de Naconaje, por ley, ¿sí o no? Por ley, que tenían que pagarle a los campesinos, pe. Los oligarcas estaban molestos. Política y control de precios, ¿por qué? Porque los oligarcas ven que si la economía se estabiliza, los afecta, pe, ¿o no? Claro. La eliminación de gratuidad, ¿qué tiene que ver? Nada. La creación tampoco. No, la 1 y la 2, ¿sí o no? ¿Ya? Es la 1 y la 2, en mi caso es la A. No sé qué tienes tú. ¿A ti en qué te he puesto? ¿No hay? ¿Qué? Mm, Entonces póngala, por favor, póngala. A, 1 y 2 nomás. Corríjalo por último. ¿Ya? Corríjalo por último. ¿Ya? Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Ya. La clave A, 1 y 2. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, listo. Corríjalo nomás, corríjalo. Haz el apunte ahí. ¿Ya? Clave A, 1 y 2. Vamos a los 5. Pregunta 5.
No, pero esta revolución, y ahí está la foto de Odría, ¿sí o no? Es cuando Odría lo saca a Bustamante. Incluso en la lectura dice algo, ¿no? Sería entonces primavera democrática, ochenio, golpe de Estado militar. ¿Está bien? No, es ochenio. Sí, Odría es ochenio. Odría es ochenio. ¿Ahora mejor? ¿Sí? ¿Ya escuchas mejor? Ya, entonces tengo que agarrar el micrófono y ponerlo cerca a mi boca. No hay otra, no hay otra. Ya, ya tengo el micrófono prácticamente en mi mano. Entonces, es primavera democrática, ochenio, un golpe militar. La C. ¿Lo tienen? Ya, la C. Listo. C campeón, ¿sí? 6. No, en la 5 yo expliqué que es cuando, o sea, dice el final de un periodo, ya, acaba la primavera democrática, ¿sí o no? Pero ¿quién lo termina? Odría, pe, con su golpe de Estado. Entonces, el ochenio, pe. ¿Te das cuenta, no? Cuando sale la primera democrática, comienza el ochenio. Es correcto. Ya, la C. 6. A ver la pregunta 6, por favor. Es correcto la D, paternalista y represivo, ¿no? Sí, paternalista, sectores populares, asistencialista, represivo con sus enemigos como el APRA, ¿no? Represivo. La C y la D, doctor. La C y la D, doctor. 7. A ver, 7. Vamos a las 7, las 7. Muy bien. Hospital de Mayo, no, porque eso pertenece a la época de José Balta. Estadio Nacional, sí. Grandes circulares, sí. Carretera marginal de la selva, no, porque eso es con Belaúnde, ¿no? Fiso, pero todavía es después, posterior, ¿no? 2 y 3 sería, ¿no? 2 y 3. Ya, sí. Entonces sería la A. ¿Está bien? La A. A de abogado. Vamos a la 8.
En la época de José Balta. 2 de mayo en la época de José Balta. A ver, a ver, a ver. ¿Ya está? ¿Todavía? La primera no, la segunda sí. Acercamiento a los liberales. La tercera también. Oligarquía. Claro, oligarquía. La cuatro no. La cuatro no. Entonces, dos y tres, ¿no? Dos y tres. La B de bueno. Dos y tres. La B de bueno. Nueve. A ver, a ver, a ver. Pregunta 9. A ver, chicos, ya estamos terminando. Pregunta 9. La primera, falsa, porque el gobierno institucional lo saca a Prado. Asume Ricardo Pérez Godoy con Nicolás Lingley. Te está hablando de la Junta Militar de 62-63. La 1 es falsa. La 2 es verdadero. Sí. La 3 también es verdadero. Y la 4 también, pe. Porque cuando lo saca el golpe de Estado a Prado, Prado en ese momento ya estaba con la oligarquía. ¿Te das cuenta o no? Claro. 2, 3, 4. Mejor la C de campeón. ¿Ya? 2, 3, 4. La C de campeón. ¿Sí? Y la última. Vamos a ver cómo te va la última. A ver la última. Gamonalismos son hacendados de la sierra. También son poderosos. Los hacendados de la sierra. Muy bien. La primera es verdadera. ¿Sí o no? Claro. La segunda también es verdadera. Claro, y dice propuso. Claro que lo propuso. Y sí hubo boicot, pero también Belaúnde quería aplicar la reforma sobre tierras baldías y heriazas, ¿no? Bueno, la 3 no. Revolución rusa o revolución rusa. En todo caso, cubana, ¿no? Y la 4 no. No nacional, quien nacionaliza el petróleo fue Velasco después. Después. 1, 2. La A. 1, 2. Letra A. Y para concluir, una sola pregunta, creo ya. O si alcanza dos, bueno. A ver, vamos a ver cómo van, ¿ah? Pregunta. ¿Quiénes entrevistan en la conferencia de Punchauca?
Ya, no vale buscar, ¿ah? ¿Quiénes se entrevistaron? Claro, en la conferencia de Punchauca. ¿Quién se acuerda? Andrea, quien lo cree, José Pardo. José Pardo. Sí, don José de San Martín y Virrey Serna, excelente. Sumi, Kiara, Andrea, gracias. Y la ultimita ya, la ultimita. A ver, una de poblamiento americano. ¿En qué teoría se nos habla? O mejor, ¿qué personaje hizo un viaje a la Polinesia y le llamó Expedición Kon-Tiki? ¿Qué personaje hizo un viaje a la Polinesia partiendo del Callao? No, partió del Callao y le llamó Expedición Kon-Tiki. ¿Ah? No, pero mira, te cuento, ¿ah? Parte del Callao, es al revés. Parte del Callao y va a Polinesia. Y le puso su expedición Kon-Tiki. Muy bien, Renata. Muy bien, Jean Paul. Sí, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl. Excelente. Muy bien, muchachos. Como siempre, muy agradecidos por su buena participación. Gracias, jóvenes. Han sido muy amables. Como siempre, su compañía, excelente. Cuídense bastante. Asegure 2 y 3. ¿Qué pasó? Jean Paul, 2 y 3, ¿qué? ¿Te falta la clave? A ver, la 2, por si acaso, era la B de bueno. Y la 3, la D de doctor. Creo que me están preguntando por ahí. Ya, la 2, la B de bueno. Y la D. Y la 3, la D de doctor. Hasta luego. Saludos a todos. Que les vaya.